La historia comienza con Lee, un asalariado que es explotado en su empresa para que trabaje en exceso, aunque por el sueldo mínimo. Es así que un día decide renunciar y seguir su pasión, el cual era atrapar peluches en una máquina expendedora. Pero como eso no da dinero, ahora su sueño se convierte en pesadilla porque se va a morir de hambre. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Mientras limpiaba el cobertor de su cama se le caería su almohada favorita. Es así que luego lo vemos buscándola y encontraría pero su suerte que se está tomando un refresco. En ese instante al mirarla caería atrapado por su belleza que le hacía parecer un precioso ángel que podría iluminar este lugar más oscuro de este planeta. Al igual que se le imagina tomados de las manos mientras caminaban por hermosas flores y sus hijos jugaban juntos. Pero todo eso solo queda en su imaginación y se iría a hablar con Hyun-byung, su mejor amigo. Este le diría que encontró a su futura esposa y madre y sus hijos, así que lucharía contra demonios si era el caso solo por su amor. Pero cuando Hyun-byung le pregunta que qué pensaba hacer para enamorarla, Lee le responde que nada, porque ya había aplicado la ley de la atracción. Lo que deja pensando a Hyun-byung que su amigo era todo un experto hablando con mujeres. Por otro lado, cuando Lee regresaba de tomarse unas copitas se toparía con su suerte, quien estaba un poco alterada porque se le tira con ganas y no era exactamente de abrazarlo, ya que lo agarra como ese peluche que te regaló tu ex, o sea, con furia. A la mañana siguiente vemos a Lee más asustado que cuando tu mamá te decía en la casa arreglamos buscando a la salvaje. Mientras eso llegaría a la panadería y se tropezaría con Ara, la prima de la que casi lo lleva a conocer a Dios. Es así que para disimular compraría un pan, porque si compra más de uno quedaría en bancarrota, aunque igual no tiene mucho dinero. Segundos después, Ara llamaría a Seon, la chica que regala golpes, digo, que regala amor, y se presentaría ante nuestro protagonista, pero este al verle es como si hubiera visto al diablo porque sale corriendo despavorido. Ella viéndolo huir lo seguiría con una caja de chocolates, y Lee al ver lo que lo estaba siguiendo sale corriendo más rápido porque piensa que le van a dar otra golpiza. Una vez lo alcanza le daría los chocolates y le diría que era un obsequio de la tienda, obvio los aceptaría porque es comida gratis, y gratis hasta un puño. Por otro lado, Lee está un poco confundido, ya que la extraña actitud de la chica de un día quererlo llevar al más allá a punta de golpes y al día siguiente darle un obsequio, aunque era de bienvenida, igual seguía siendo un regalo, lo dejó curioso. Este sí que esperaría hasta la noche a ver si la peculiar chica aparecería, y obviamente apareció, solo que parecía lobo, ya que estaba huyéndole a la luna. Obvio, cosa que deja aún más curioso a nuestro protagonista y sale a investigar, aunque yo lo llamo ser chismoso. Y mientras chismoseaba, digo, mientras investigaba, vemos que Seon se cree inmortal porque se le atraviesa un camión. Pero antes de que se vaya y se caiga, un señor la salvaría. Segundos después le llegaría y al verlo malinterpretaría la escena, es decir que empieza a gritar al don llamándolo pervertido. Ahora lo vemos hablando, aquí se entera que el señor es el papá y solo la estaba cuidando, así que el don por metiche le da 3 panazos y lo manda a dormir. Bueno, eso no pasó, pero hubiera dado risa. En realidad empieza a interrogarlo y a decirle que se la estaba siguiendo. A lo que él le dice que solo salió por leche y pensó que un pervertido la estaba tocando, así que fue en su ayuda. Obvio no le creerían, así que finalmente le diría que la noche anterior se la había encontrado y casi lo deja sin aire. En ese instante Seon lo escucharía y le daría otro cariñoso abrazo que si no lo apartan lo hace conocer a San Pedro. Luego su padre la detendría y le diría a Lee que no se acerque más a ella y se iría más asustado cuando ves a tu mamá tomando la chancla. Aunque claro, la curiosidad mató al gato. Con ello noches después vemos al gato que los estaba mirando a la distancia. Mientras ellos hacían una extraña rutina a las 2 de la madrugada de caminar, hacer ejercicio y luego comer unos panecillos y ya último irse a dormir porque ella quería crecer, aunque a esa hora solo va a crecer de para abajo. Luego cuando su padre la estaba llevando en su espalda se tenía un crujido más fuerte que para añejo, lo que provoca que Seon se le deslice y cuando estaba a punto de besar el suelo aparecería Lily sosteniéndola. Minutos después vemos que el don estaba en labor de parto, digo, en dolor y harto. Mientras eso, Lee estaría contándole a Ara que era un revolucionario que se había cansado del sistema esclavista llamado trabajo, aunque ella entiende que solo estaba desempleado. Al día siguiente lo vemos hablando con el padre de Sion. Aquí él lo conocería un poco más y se daría cuenta que era un buen chico, así que sin pelos en la lengua le diría que por estar de chismoso ahora debía cuidar a su hija. Obvio Lee se emociona porque ahora iba a estar con la mujer que ama, pero su emoción parecía avión sin alas porque cae en picada cuando Miguelito, así lo voy a llamar al padre de Sion, me cansé de decirle señor. Y bueno, cuando le cuenta que su hija tenía un demonio dentro de sí que los ha estado atormentando durante generaciones sin saber el por qué, más estaban atados a él de por vida, caería en angustia. Pero a pesar de eso iría, porque además de ser curioso como un gato, también es terco como una mula, y un demonio no le iba a hacer rendir tan fácilmente. Es así que va a su encuentro como si fuera una entrevista de trabajo, bien perfumado y elegante. Luego vería a esa hermosa chica llegar y tirársele encima a sacarle unos dientes, porque aún estaba furiosa por lo que había sucedido en el elevador. Ahora estarían juntos, aquí ella empieza a alardear y decirle que era un demonio de alto rango y que tenía unas alas hermosas. Y como Lee no le presta atención, comienza a decirle que era un inútil que no servía para nada y fue por eso que lo habían echado de su empleo. Palabras que lo dejan llorando y iría a quejarse con Miguelito. Le diría que su hija, o mejor dicho, el demonio lo habían tratado horrible y ahora tenía el corazón roto, así que no podía continuar con ese trabajo. Obviamente Miguelito ni le presta atención ni le dice que se ponga a la 10, él puede hacer todo lo que se proponga. Ya está suena empresa explota empleados. Por otro lado vemos a Seon, la verdadera, presentándose formalmente con Lee. Después empezaría a hablar con Ara un poco del demonio, ya que era muy extraño el verla en ese momento tan tierna y dulce y que por la noche le quiera llevar a conocer el diablo.
Pero ella solo le dice que ha sido así desde siempre y no había mucho por hacer. Igual pronto se acostumbrará, él era fuerte. Definitivamente son una empresa explota empleados. Ya en la noche lo volvemos a ver. Aquí el demonio otra vez estaría tratándolo mal, pero ahora él le diría que ya había ido al psicólogo y tenía autoestima. Así que sus palabras no le afectaban en lo más mínimo. Frase que la deja triste. Es así que iría a molestar a un trabajador de medio tiempo de una tienda con el sabor de unos panecillos. Y le diría que para probar porquería ya tenía Lee, así que debían cambiar los sabores. Y aunque el muchacho le explica que él simplemente los vende mas no lo fabrica, ella sigue insistiéndole y peleando. Al mismo tiempo, una cliente que acababa de llegar empezaría a llorar, ya que Sion había tomado todos los panecillos deliciosos y solo dejó los que sabían a crema de dientes. O eso es lo que dice el demonio. Luego vemos que la maldad continuaba, porque mientras la muchacha la veía a la distancia, el demonio solo la provocaría, lo que haría como resultado que se fuera corriendo entre lágrimas. Segundos después, Lee curioso le preguntaría el por qué había poseído el cuerpo de Seon, a lo que ella responde que era una maldición, ya que sus ancestros le habían hecho algo muy malo, y claro, era para siempre. Pero como Lee susurra que solo estaba loca, pues ella le toma la palabra y que se enloca de verdad. Así que comenzaría a quemar la ciudad en fuego haciendo a todos gritar. Bueno, eso solo pasó en mi imaginación, pero hubiera sido una buena escena. En realidad solo empieza a tirar basura a la calle haciendo un desorden, al igual que trata de comerse una mosca reina, porque qué insecto tan grande. Obvio, él la detendría y le diría que sí le creía, haciéndole calmar al instante. A la mañana siguiente lo aún más confundido que estudiante que no estudió para examen de matemáticas, mientras la veía cortando pan, ya que aún sigue sin comprender cómo podría esa dulce chica tener un demonio dentro de sí. Y Seon, sintiendo su mirada, le diría que no sea tan formal, podía relajarse un poco, no debía hablarle tan formal. Es más, podría hablarle igual que como habla con Ara, y sin más se iría a clases. Por la noche los volvemos a ver encontrarse y otra vez se divierten como niñera con su niña pequeña. Y de esta forma pasan varias noches de infierno, digo de aventura, donde junto a la asombrosa demonio iban a diversos lugares maravillosos a divertirse. Mientras que durante el día Lee quedaba más embobado que niño mirando dulce ajeno, apreciando la belleza de Seon. Porque en su mundo ella iba a ser quien lo acompañara de viejito a ver novelas al tiempo que sus nietos corrían por toda la casa. Ah, y la chica que sea un demonio molesta aparece furiosa comiéndose el pan de muestra. Por otro lado, días después vemos a Ara y a Miguelito en un exorcismo dándole una santa golpiza al demonio. Porque obvio, a punta de golpe se iría. Bueno, eso solo pasa en imaginación de Lee, ya que le estaba preguntando formas de sacarlo, pero Ara le dice que ya han intentado de muchas formas, mas nada ha servido. Entonces un poco triste le dice que cómo hizo para hablarle menos formal, a lo que Ara le responde que le ganó en una apuesta, cosa que lo deja un poco decepcionado, ya que él pensaba en algo más caótico. De cualquier forma, días después lo vemos en un salón de maquinitas. Aquí claramente la reta que elija cualquier máquina y si ganaba en menos de 3 intentos, ella se iría del cuerpo de Seon. A lo que el demonio le responde que si pensaba que ya era Navidad, porque estaba pidiendo regalo antes de tiempo y claramente no iba a aceptar tales condiciones. Así que un poco desmotivado le diría que entonces le diga cómo sacarla del cuerpo de Seon, al igual que quería empezar a hablarle informal. Evidentemente aceptaría y agregaría que si él perdía, entonces ella duplicaría las horas activas, ya que ustedes no lo saben, pero ella únicamente sale de noche unas 2 o 3 horas a pasear. Una vez tienen las reglas claras, los vemos jugando, y pues como él era desempleado, digo, apasionado, ganaría sin muchos problemas, dejando triste al demonio porque ahora le tiene que decir Lee en lugar de inútil. Con ello, al paso de los días, vemos a Lee y a Seon haciendo unas entregas. Mientras eso, él se tropezaría con un extraño y caería al suelo haciendo un desastre. Y Sion en lugar de ayudar a Lee va directo con el extraño a ver si estaba bien. Pero este sería su peor error, puesto que se empieza a acercársele de forma extraña, y cuando estaba a punto de hacerle daño, aparecería Lee y le quitaría la mano, al igual que se disculpa, y sin más el extraño hombre frustrado se iría. Ahora los vemos que estaban hablando y tomándose un juguito. Aquí ella le diría que esos últimos días ha estado soñando con que sale a caminar mientras alguien la acompaña. A lo que el orgulloso le dice que debe ser una persona muy especial la que sale con ella, pero sería interrumpido por un ladrido, porque ella lo corrige, ya que se sentía más como un perro que como un humano. Y con ello destrozaría las esperanzas del cachorro, digo, del muchacho. Por la noche vemos que un hombre con depresión estaba a punto de terminar con su vida, mientras unos policías lo trataban de persuadir para que no lo hiciera. Segundos después aparecería Seon gritándole que la vida era hermosa, que no debía saltar porque tenía sueños por cumplir y metas por alcanzar. O eso fue lo que se imaginó el hombre, ya que en la realidad ella lo estaba incitando a saltar y no ser un cobarde. Si él pudiera oírla, se tira de cabeza. Dejando al depresivo de lado, vemos que Seon le mostraría cómo saltar y que se tira al río y de la nada empieza a nadar mejor que un tiburón, dejando al equipo de rescate impresionados. Al igual que el que se crea inmortal se llena de motivación al ver a Seon, ya que quizás en la vida debes ver las cosas desde otra perspectiva y feliz se iría. Aunque en otros lugares estaban furiosos, puesto que Miguelito y Ara se enteran de lo que habían hecho en la noche anterior, porque se volvieron famosos gracias a las noticias. Seon por ser una nadadora excepcional y Lee porque andaba de histérico llorando y gritando. Luego llegaría Seon y se llevaría a su padre, al igual que ella se marcha a clases de francés, ya que ella desea estudiar en el extranjero. Cosa que deja un poco triste a Lee por lo que ella practicaba demasiado más debido al demonio solo viajaría pero en sus sueños. Y fue tanta su tristeza que por la noche lo vemos melancólico esperando al demonio, pero para sorpresa de él sería la verdadera Seon quien aparecería, lo que lo deja más sorprendido que infiel descubierto en el acto.
aunque de igual forma inventaría una excusa y saldrían a caminar. Aquí ella un tanto triste le contaría que extraña a su madre que murió cuando ella tenía 8 años. Pero por alguna extraña razón, cada vez que recuerda su hermosa sonrisa, siente una paz en su alma que la llena de amor y felicidad. Y mientras ella le seguía contando, un auto pasaría y Alicante la protege, lo que le hace sentir cuidada al igual que quería, y su corazón poco a poco se empezaba a derretir por ese chico. Después irían a ver una película donde los protagonistas daban amor hasta para regalar, lo que provoca que Sion le tome la mano con pasión, pero Lee la quitaría porque era demasiado amor para nuestro protagonista. Aunque solo la quitaría para sostenerla a él con fuerza y con amor, pero el amor se acaba cuando ella le dice que el que se enamora pierde y de la nada se convierte en el demonio. Y se iría dejándolo más triste que cuando se te cayó un heladito al suelo. Ni tú se ilusiona tan feo. Ahora lo vemos reclamándole porque no lo dejó besar a Seon. En realidad no le dijo eso, pero yo sé que él lo deseaba. La verdad es que estaría quejándose ya que no dejaba a Seon cumplir su sueño de ir a estudiar al extranjero. A lo que en francés le diría que jamás los dejaría, aunque tal vez esas palabras sean falsas. Luego le seguiré diciendo que dejara de quejarse porque ya le había dicho lo que debía hacer, decir su nombre 3 veces o hacerla feliz, y quizás con esto último dejaría de estar activa por tanto tiempo. En eso le aconseja que la llevara al saltarín y puede que eso la haga feliz y de la nada desaparecería e iría a mirar un cartel del mar. Una vez Lily la ve, nota una tristeza que recorría por todo su rostro mientras apreciaba la imagen. Es así que motivó la invitaría a ir, obviamente ella aceptaría. Y de esta forma días después los vemos en el mar y nos damos cuenta que Lee era malísimo con las fotos porque solo toma una y que quede como Dios quiera, mientras que ella lo fulminaba con ráfagas de 300 fotos por segundo, hasta parece arma ese celular. Pero a pesar de las malas fotos de Lee, tragarían arena como nunca, se divertirían como nunca. Por la noche, él le estaría preguntando cuánto tiempo iba a disminuir, ya que estaba cansado por haber conducido todo el día, y esto era la vida real, no película de Rápido y Furiosos, así que quería descansar. Y como ella le dice que con 5 minutos era más que suficiente, él le empezaría a reclamar diciéndole que era terriblemente mala, algo lógico para un demonio, ¿no? Pero a diferencia de lo que yo pensaba, esas palabras la harían llorar, y quebrando un jarrón le gritaría que le había pedido que la divirtiera, no que se deshaga de ella, y entre lágrimas saldría corriendo. Al instante Lila seguiría y por poco le limpia el parabrisas a un carro porque un conductor casi se lo lleva a conocer al diablo. Al mismo tiempo, mientras el demonio corría, empieza a tener unos dolorosos recuerdos donde comía plantas del suelo, al igual que cuando un jarrón fue encontrado. Luego de la nada se sentiría atada al suelo porque había una especie de barrera, una soga con 3 nudos. De cualquier forma, por más que intentaba moverse, no podía, y fue con mucho esfuerzo que iba a retroceder un paso cuando de la nada aparecería Lee. Y al instante le diría que era un idiota por haberla tratado tan mal. Después, limpiándole tiernamente la cara, le dice que a partir de ese instante solo le daría felicidad, así que haciendo la Pinky Promise lo sellarían. Y de esta forma al paso de la noche la llevaría al saltarín que tanto anhelaba ir. Después, mientras saltaba, empezaría a recordar cómo cuando niña jugaba junto a sus padres y fue muy feliz. Pero luego aparecería Lee gritándole terremoto y la haría saltar más que cuando te pica una abeja en la nalga. Con ello los vemos que se divertían como niños pequeños y la pasarían muy bien, lo que me hace preguntar de dónde sacó dinero el desempleado. Días después estarían en un parque lleno de hermosas flores y vemos que Lee aprendió a sacar fotos porque parecía ametralladora tomándole como 1000 fotos por segundo en diversos ángulos. Ya no sé si eso es celular o arma. Luego de la balacera, de la sesión de fotos le diría que su forma verdadera era 100 veces más hermosa y empezaría a dibujarle cómo se veía. Segundos después se lo mostraría. Aquí nosotros entendemos que la belleza está en el interior porque qué dibujo tan feo, pero de igual forma él lo guardaría, puesto que era un obsequio de su amada. Por la mañana lo vemos que estaba siendo felicitado por Miguelito Yara, quien esta última le decía que tenía un plan infalible para hacerla dejar el cuerpo de su prima. De hecho los llevaría a una fiesta donde estarían bailando y divirtiéndose, pero eso en el caso de Ara y Gibeon, porque el demonio casi le saca los ojos a una muchacha que se me hace conocida de algún lugar. Luego aparecería padre latinoamericano porque desaparece de la nada. Y cuando Lila ve, estaría siendo acosada por el hombre de antes. Es así que corriendo la alcanza y apartándola del acosador le diría que no la tocara. Pero como no se iba, le gritaría que dejara a su novia en paz, si no llamaría a seguridad. Y sin más el hombre se iría. Luego Lily le preguntaría si estaba bien, por lo que su mano estaba temblando mucho. A lo que ella respondería que la mano de su novio era demasiado cálida. Y al instante se la quitaría, pero para este punto mi pequeño demonito estaba empezando a sentir fuego por ese chico, que pronto se volvería en un incendio forestal. Al día siguiente vemos que el hombre llegaría otra vez, pero ahora a la panadería y empezaría a hablar con Lee. Aquí nos sacaría a todos de dudas y aceptaría que era un acosador. Bueno, textualmente no lo dijo, pero dice que la había estado siguiendo por mucho tiempo. Eso es lo que haría un acosador. Y ahora sabiendo que era un demonio acabaría completamente con ella, así que le decía que podía estar tranquilo. Y él al escuchar eso se preocupa por su futura esposa. Es decir que luego hablando con Seon le diría que presto que salga de clase y la avise, ya que Corea estaba muy peligroso. Palabras que la dejan encantada y feliz se iría. Por otro lado vemos a Seon saliendo de clases. Aquí una muchacha le pediría ayuda. Una vez lo hace le daría un peculiar dulce como agradecimiento que obviamente no se comería. Ya en el autobús se le apetece probarlo. Dios, ¿por qué hizo eso? Pero bueno, lo que causa que le dé sueño y sería raptada. Y esta vez sí sería así, porque el extraño hombre que la estaba siguiendo estaba con ella en el autobús. Enseñanza a no comer cosas que te da un desconocido.
Ahora vemos a Lee más preocupado que madre y primeriza enviando a su hijo al kinder, ya que Seon no llegaba. Así que le diría a Miguelito si tenía una forma de rastrearla. Obvio le dice que tenía su ubicación en tiempo real. Es así que tomándole el celular saldría en su búsqueda. Después estaríamos viendo que estaba quebrando todas las leyes de tránsito, ya que iba más rápido que Max Verstappen esquivando autos. Y mientras Lee se creía en películas de Rápido y Furiosos, vemos que el acosador se ha visto toda la serie de La Casa de los Espíritus Malignos, porque se creía exorcista. Luego se pondría unos telescopios, ya que con esas gafas daba ver de aquí hasta Marte en 4K. Al mismo tiempo se daría cuenta de que la demonio no era realmente una demonio, solo era un alma que no pudo descansar. En eso empezaría a recitar un extraño conjuro para sacarle del cuerpo de Seon, cuando de la nada invocaría al diablo que quería recuperar a su amada. Bueno, solo era Lee, que aunque no era un demonio lo haría pasar por un infierno, ya que lo agarra como muñeco de trapo y le daría una diabólica golpiza que lo dejaría contando piedritas. Segundos después se llevaría a Seon, y mientras eso nosotros nos damos cuenta de la verdadera apariencia de ella. Y yo pensando que sí era una demonio, por eso me ilusiona tan fácil. Ahora los vemos en el auto, aquí ella entre lágrimas le contaría que no era un demonio, en realidad viene de una época donde el hambre y las plagas acababan con las personas y tanto su padre como su hermana fueron víctimas de ambos, haciéndola quedar sola al igual que desamparada en el mundo. Pero su desgracia no acabaría ahí, puesto que un día una chamana loca llegaría diciendo que si no daban a alguien como sacrificio no acabarían con su maldición. Y claramente ella sería la elegida, como no tenía nadie que pudiera defenderla, era perfecta. Es de esta forma que moriría a sus 20 añitos. Ojalá le haya caído un rayo a esos desgraciados por haberla tratado así. Aunque gracias a una dulce familia que se apiadó de ella y encerró sus cenizas en un jarrón estaba descansando. Dentro del jarrón su dolor y sus sufrimientos empezaban poco a poco a desaparecer. Y estaba siendo así hasta que 50 años después la bisabuela de Seon interrumpiría su descanso eterno para hacer pollo condimentado. Y bueno, desde ese punto empezó a pasar de generación en generación hasta llegar a Seon. Pero a pesar que en un principio los odiaba, con el pasar del tiempo desarrolló un extraño afecto por esa familia, tanto así que cuando su madre estaba a punto de irse, ella anhelaba con todo de sí acompañarla, pero no podía porque aún estaba atada a este mundo. Luego agregaría que pronto todo acabaría, ya que en pocos días, cuando cumpliera su luna nueva número 1000, desaparecería para vagar por toda la eternidad en dolor, pero sin hacerle daño a nadie, y cuando ella se haya marchado, todos vivirán felices. En ese instante Lee entendería su insaciable búsqueda por un jarrón, pero además de eso entiende que no dejaría que su destino siga marcado por el mismo camino de dolor y sufrimiento. Es de esta forma que al día siguiente va más apresurado que cuando un tacaño escucha que están regalando cosas a hablar con Miguelito y le preguntaría si la casa de la bisabuela de Seon aún existía. Una vez escucha que sí, saldría más feliz que pobre que se gana la lotería en su búsqueda, y aunque el viaje era largo, por esa chica haría hasta lo imposible. Con ello llegaría al rastrojo porque bien abandonado sí estaba, pero él iba a ayudar a su amada, no a criticar. Es así que creyéndose excavador empezaría a hacer huecos por todos lados, de este modo pasarían varios minutos al igual que varias horas sin poder hallar algo. Y cuando estaba empezando a perder toda esperanza aparecería ese pajarito que le contaba todo a tu mamá y le diría por telepatía que buscara debajo de la roca. Obviamente le haría caso, es de esta forma que haciendo un gran esfuerzo lograría encontrar el jarrón. Y al instante sin perder el tiempo saldría corriendo más rápido que quien recuerda que dejó la llama de su estufa encendida a llevarlo con su amada. Aunque esta vez no sería para apagarlo, sino para darle un cálido reposo a su corazón atormentado por las cicatrices del pasado. Al mismo tiempo vemos a una desanimada Seon paseando con su padre, aquí estaría comprando panecillos. Pero esta vez sería diferente, ya que en lugar de burlarse de la chica le dejaría su panecillo favorito, al igual que trata lindo al cajero. Por otro lado estaría hablando con su padre, aquí le decía que podía llamarla como quisiera, lo que lo haría reír y balbuceando algunas cosas caminaría adelante. Mientras eso, ella empezaría a recordar todo el tiempo que pasó junto a ese hombre que sin pedírselo la trató con cariño y con amor. Así que corriendo hacia él lo tomaría de los hombros y de esta forma le había dado una especie de abrazo sin que él se diera cuenta. Después le diría que pronto todo acabaría y serían felices dejándolo más perdido que el primo de pueblo llegando a ciudad. A los segundos le preguntaría si había visto a Lee, ya que deseaba despedirse de él antes de partir. Y cuando Miguelito iba a decir que no lo había visto en todo el día, Lee haría magia y aparecería de la nada. Y al instante la tomaría de la mano y se la llevaría a ese hermoso jardín de flores donde incluso un corazón roto como el suyo podría ser sanado. Una vez llegan, él sacaría el jarrón y le diría que aunque todavía huele a pollo, podría aún así descansar dentro de él. Aquí ella se daría cuenta de lo cuánto ese chico se había esforzado por alguien que según ella no tenía valor. Así que le preguntaría el por qué la quería ayudar y si le tenía mucha lástima. A lo que él responde que no deseaba verla desvanecer en dolor y sufrimiento, anhelaba que pudiera olvidar todo y que descanse de los malos momentos con los que vive. Palabras que la harían llorar. Luego Lee agregaría que era el demonio más extraño que había conocido porque cuidaba a su familia con una dulzura y delicadeza que solo un ángel podría brindar. Así que le daba igual esperar 50 o incluso más años con tal de que ella pueda liberarse por completo de todos sus malos recuerdos. Él siempre la mantendría a salvo consigo. Con esto último parecería río porque se desbordaría en llanto y sin que él lo supiera era la luz que la había sacado de ese lugar de tinieblas donde se encontraba. Después Lee le pediría tiernamente su nombre y ella entre sollozos respondería que se llamaba Muyan. Lo que Lee le diría que su nombre era tan hermoso como mirar la luna en una noche estrellada.
Luego empezaría a recitar su nombre al tiempo que le pedía que entrara al jarrón y descansara. Mientras eso, por su cabeza comenzaría a pasar toda una serie de recuerdos de cada uno de los maravillosos momentos que tuvo con ese chico, quien sin saberlo estaba reparando algo que no había quebrado. Es de esta forma que correría hacia él y le haría un último abrazo lleno de un amor tan puro que ni siquiera la muerte los podría separar. Y de este modo acabaría esta corta pero linda historia de amor marcada por la curiosidad de un gatico. Con la partida de Mulan las cosas cambiarían por completo. Seon por fin cumpliría su sueño de ir a estudiar al extranjero, al igual que decidirían acabar con la panadería. Y ahora abriría una pastelería. Bueno, también Miguelito sería explorar el mundo por su cuenta sin ninguna preocupación. Por otro lado, Lee seguiría de vago, digo con su pasión, solo que a gran escala, ya que sería contratado en una empresa de carga. Con ello el tiempo pasa y ahora vemos que Seon regresaría a Corea. Luego, mientras iba en autobús, nos damos cuenta que Lee no estaba enamorado solo, ya que ella empezaría a recordar cómo desde el primer encuentro se interesó por ese peculiar chico, y hacía que su corazón se acelerara más rápido que intolerante a la lactosa viendo un vaso de leche que se le acercaba demasiado. Es así que llamándolo acordarían para volverse a encontrar. Al mismo tiempo que ellos hablaban, nosotros vemos que Lee cumpliría su promesa de mantener segura a ese delicado y hermoso demonito hasta la eternidad. Y de esta forma acabaría esta historia. Gracias por ver, espero te hayas divertido, recuerda darle like y suscribirte, y hasta el próximo drama.